Vamos a otro tema. En el Día Mundial Sin Tabaco, el Ministerio de Salud reveló que 1 de cada 3 chilenos entre 15 y 65 años es fumador. Según el DEIS, durante 2022, 9 personas murieron cada día por cáncer al pulmón, la principal causa de muerte con cáncer en hombres y mujeres en Chile. Para hablar de estas cifras, nos acompaña la doctora Laura Mendoza, broncopulmonar de la Clínica Alemana. Doctora, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Nicolás. En su experiencia, doctora, coméntenos cuál es el contexto del tabaquismo en Chile, los efectos y por sobre todo todo el tema que se ha desarrollado durante tantos años. Entiendo que estas cifras siguen siendo muy alarmantes, evidentemente. Ha habido un avance, una evolución en términos de ir dejando el cigarro, pero falta mucho camino por delante. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Es verdad que en Chile, según lo que ha ido formando la Encuesta Nacional de Salud que se realiza cada ciertos años, ha habido una disminución de la prevalencia del tabaquismo, porque antes prácticamente era cercana al 50%, digamos el año 2006 aproximadamente. Según la última Encuesta Nacional de Salud, la del 2016, como usted lo ha dicho, un 33% de las personas mayores de 15 años es fumador activo. O sea, no solamente estamos hablando de quienes están fumando activamente, porque también están quienes dejaron de fumar, que también tienen el antecedente de tabaquismo antes y en la posición al daño. Y claro, podemos decir que había una disminución, pero no nos podemos celebrar porque esta prevalencia es muy alta. Estaba revisando las prevalencias de los países desarrollados, como Estados Unidos. La prevalencia es de 14% y en varios países de Europa incluso es cercana al 10%. Reino Unido tiene como meta que para el 2030 la prevalencia llegue a prácticamente a cero. Y entonces quiero recalcar de que tenemos una prevalencia preocupante, demasiado alta, conociendo todos los daños que produce el tabaco y que es el principal factor de riesgo prevenible de las enfermedades crónicas no transmisibles y del cáncer de pulmón. Ujú. Durante los años hay varios temas y algunos mitos que se fueron, hablo de varios años, mitos que se fueron desenterrando, terminando, por ejemplo, que el tabaco podía tener eventualmente efectos nocivos, los tiene. Ahora, hay un tema aquí de la prevalencia y por sobre todo de la adicción finalmente al tabaquismo en términos de que la persona que fuma, que es un fumador activo, sabe que finalmente lo puede matar. O sea, es técnicamente, muchas veces hace el ejemplo como ir alcoholizado conduciendo. Uno sabe que puede morir, pero finalmente toma esa definición, esa decisión. Estos son casos donde evidentemente se va conversando justamente sobre ese punto. ¿Cómo lo ve usted en términos de lo que ha sido el desarrollo y la información también con respecto a los efectos del tabaco? Sí, es muy interesante ese punto de vista porque, como usted bien lo dice, la población ahora tiene claro que el tabaco es dañino y Claro. eso cuando en la primera mitad del siglo XX Es no el era punto. así. Habían Es, campañas, de hecho, que ahora, decían que el tabaco no tenía efectos negativos. claro, Hay evidencia, por ejemplo, campaña en Estados Unidos de la tabacalera que iban a ese punto. exactamente, que incluso podía tener beneficios para la salud y hasta propagandas incluso con médicos Con y médicos avalando, sí. llamando a la población Sí. a que fumaran, que los cigarrillos eran seguros. Bueno, eso ya se sabe con mucha evidencia que no es así. Aunque sí me hace recordar qué pasó durante la pandemia del COVID, no sé si recuerda usted los primeros meses, que incluso salieron reportes así muy a la rápida, publicaciones o comentarios de publicaciones que decían que el tabaco podía disminuir el riesgo Me de una acuerdo, neumonía de sí, COVID. sí. Es increíble, o sea, sin ninguna Sí, lo evidencia. abordamos acá y finalmente duró bastante poco porque la opinión experta fue, no, todo lo contrario. Sí, así es, ¿cierto? Y quiero recalcar acá que se sabe que el tabaco además aumenta el riesgo de que las infecciones respiratorias agudas, que están aumentando en los meses de invierno, ¿cierto? Como todos los años en nuestro país, sean más graves, con mayor riesgo de neumonía. Pero volviendo a lo que usted dice, como clínica, como médico broncopulmonar que trabaja en el campo de las enfermedades respiratorias, es muy triste, muy doloroso saber que los pacientes de nosotros que tienen, por ejemplo, enfisema pulmonar o EPOC, que tienen asma, a pesar de que sufren por estas enfermedades, por las descompensaciones que presentan, por la dificultad para respirar e incluso con necesidad de oxigenoterapia permanente,
muchos de ellos, una buena proporción, sigue fumando. Y es por eso, por el gran grado de adicción que produce el tabaquismo. La nicotina es la droga permitida, porque es una droga permitida, desafortunadamente, que es altamente adictiva. Y lamentablemente, si se inicia el tabaquismo temprano en la vida, o sea, en la edad de la infancia y los jóvenes, como aún sucede con mucha frecuencia en nuestro país, esta adicción es aún más intensa y más difícil de dejar. Doctora, ¿qué pasa ahora, viendo lo que es el presente también en términos del fumar, de los, podríamos decir, no sé si el concepto es el adecuado, pero los sucedáneos, los reemplazantes, por ejemplo, los vapeadores, el consumo no de cigarros, sino de tabaco? Esto también está dentro, porque muchos dicen, bueno, yo no fumo cigarrillos, sino que fumo tabaco, es mucho más, es menos dañino, porque nunca uno podría decir que es sano. O el tema del vapeador, el vapeo, esto también se ha ido incorporando dentro de toda esta discusión, evolucionando en el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que la industria tabacalera, tratando de mantenerse en el negocio, también ha ido derivando la producción, por ejemplo, de los vapeadores. ¿Ya? Son las mismas empresas tabacaleras las que producen la gran mayoría de los vapeadores. Y esos vapeadores, en mucha proporción, contienen nicotina. Es decir, que igual van a inducir a que su uso sea altamente adictivo. Ujú. E incluso pueden contener aún más nicotina que un cigarrillo normal. Y no se sabe, esto puede ser como la historia que conversábamos de que partió con el mismo tabaquismo, que al comienzo se decía que eran más seguros. Entonces hay como una idea, una publicidad que fomenta el uso de los vapeadores, sobre todo en los jóvenes, hablando de que no tendría los daños que produce el cigarrillo, porque no tendría los otros componentes. Pero ya hay bastante evidencia que el uso de los vapeadores es peligroso también para la salud y que no solo para las personas que los consumen, sino que también, como pasa con el tabaquismo, para quienes se exponen, a quienes están usando los vapeadores, o sea, los vapeadores pasivos, digamos. Hay daño, hay incluso reportes que salieron hace algunos años de enfermedad grave pulmonar aguda, muy importante, producto del uso de los vapeadores también. Claro, porque en términos de los vapeadores voy a seguir con otro punto. En algún minuto uno mismo escuchaba, bueno, pero no tienen los componentes de un cigarrillo que se vende en una cajetilla, por ejemplo, alquitrán. Entonces, por eso es, Claro. insisto, no es más sano, es menos dañino. Eso finalmente es así, pero ¿cómo también se va evaluando esto? Yo creo que así es como tiene que verse, que puede que sea menos dañino, pero aún ahí hay cierta falta de evidencia porque tiene menos años de uso. No sabemos qué tipo Perfecto. de daño puede producir, porque como le dije, también hay estos reportes de daño pulmonar gravísimo por uso de vapeadores, con un distrés enorme y alta mortalidad, así que tampoco podemos estar diciendo que sean seguros, ¿cierto? A lo mejor tienen menos alquitrán, a lo mejor son menos cancerígenos, pero por otro lado, ¿por qué vamos a fomentar que una persona se haga adicta al consumo recreativo de estos productos? Porque si pueden tener incluso más nicotina, y aquí quiero hacer notar que ojalá que esta nueva ley de los vapeadores que se aprobó en la Cámara de Diputados sea estricta con respecto a eso, que lo prohíba, por supuesto, en los jóvenes, la gente menor de 18 años, pero que también regule la cantidad de nicotina que pueden tener estos productos. Claro, los componentes. A propósito de leyes, también han sido altamente discutidos leyes para ir restringiendo en su caso, desincentivando en otros lo que puede ser el consumo de cigarrillos, de tabaco. Creo que ahí en ese punto podemos llegar al consenso de que hay una evolución. Insisto, falta mucho camino para llegar a una evolución porque hasta hace un par de años, 20, 15, en lugares de aglomeración se permitía fumar, centros comerciales, por ejemplo. ¿Para qué nos vamos a ir más atrás, digamos, donde se podía fumar hasta en los aviones? Pero eso ya es quizás otro mundo. Ha ido evolucionando también, obviamente falta camino. ¿Cómo lo ve usted en términos de esto y de los fumadores y no fumadores en términos de que también hay una conciencia con respecto al respeto del otro? Si la persona fuma, va a tener que fumar solita y no en un lugar. Por ejemplo, en las plazas ya no se permite fumar, algo que Ibra dice, bueno, el aire libre, igualmente.
Claro, uno de los aspectos justamente de la última ley, la ley que se promulgó en el 2013, 20.660 creo, eh, era esto de los ambientes libres de humo del Eso tabaco, mismo. que fueron mucho más estrictos en eso y también con respecto a los impuestos y la publicidad. Respecto a la publicidad y Y también la venta cercana a lugares donde hubiera niños o niñas exacto, adolescentes. Claro. exactamente. Así que las regulaciones a través de la ley, lo que puede hacer entonces el Congreso con respecto a esto es muy importante y está detenido también el otro proyecto de ley que es que no haya publicidad en los mismos sitios donde se vende el tabaco, que no haya publicidad y que las cajetillas no tengan porque las cajetillas son atractivas, pese a que dan un mensaje, pueden mostrar fotografías, igual están diseñadas de forma atractiva para que realmente la gente los quiera consumir. Entonces, este nuevo proyecto de ley está dormido donde las cajetillas son blancas, donde haya más restricciones y ojalá se siga progresando con el tema de los impuestos. Así que ojalá que sigamos progresando porque realmente la ley, en la medida que logra ser más Ujú. restrictiva con el consumo del tabaco, puede ir logrando estos beneficios en salud que en Chile se lograron, porque antes del 2013, lo que estábamos conversando al comienzo de la entrevista, la prevalencia del tabaquismo era aún más alta. Sí. Recordemos eso, la prevalencia en 2013 de cuánto era y cuánto es actualmente, para entender también esa evolución, aproximadamente. En, de los primeros datos de la encuesta nacional de salud era alrededor de 45% y después, antes de 2013, no me acuerdo exactamente qué año, bajó al 40, Ya, 40,6% y luego el 2016, que es la última encuesta nacional de salud, está en sí. 33%. Ahora, Pero sí sigue aquí siendo muy alta. sí, no, 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 por supuesto, sigue siendo muy alta cuando hay países, como usted bien decía, que llegan a una prevalencia de 12 o apuestan al 0%, como es Reino Unido en este caso. Claro, En ese sí. sentido, doctora, en su experiencia también, y me estoy concentrando mucho en política pública porque también es bueno hacer esa conversación, ¿no? En términos de el enfoque que se ha tenido en la política pública contra el tabaquismo, de ir a las generaciones más jóvenes, porque usted lo decía, antes también se partía muy joven fumando. ¿Cómo lo ve usted? Y también desde el conocimiento, la información, porque hay varias formas también de mostrar esta realidad. Mostrar lo que son los efectos del tabaco, pero también el efecto social que genera el ser fumador. Claro, yo creo que ese efecto social que genera el ser fumador es el que usan mucho las compañías tabacaleras para incitar al uso, ¿cierto? La imagen que puede tener de ser ganador, de ser cool, de ser una persona que, que vive su vida, etcétera, y eso que le da seguridad. ¿M? Esos son mensajes que llegan a la juventud. Y en ese sentido, como campaña bueno, de los gobiernos, del Estado, de los ministerios de la salud, es muy importante justamente cuidar a la población vulnerable de iniciar el tabaquismo, que es la población adolescente y la juventud. Y en ese sentido también los que tenemos mayor edad, dar el ejemplo de no fumar para que nuestros hijos, sobrinos, las nuevas generaciones realmente no vean el ejemplo contrario de las personas fumadoras, Ujú. porque se sabe que las familias de padres fumadores, los niños también tienen mayor prevalencia de ser futuros fumadores. En algún minuto se hablaba hasta de un tema genético, ¿no es así? Es de lo que uno mira, de la costumbre, de verlo como algo totalmente normal y quizá inocuo. Obviamente eso ya está totalmente descartado y siempre hay que descartarlo. O sea, Definitivamente, negarlo más sabes que que yo tengo descartarlo. varios pacientes que me cuentan que se iniciaron el tabaquismo porque sus abuelitos no podían encender los cigarrillos por la vista, por ser más viejitos, entonces les pedían a ellos que les encendieran los cigarrillos. Claro. Y ahí entonces el niño empezaba a fumar. Entonces realmente todo lo que es la responsabilidad de la población adulta, mayor, es muy importante para lograr también que los niños, los jóvenes logren, o sea, no se inician en el tabaquismo, no Ujú. lo vean como un mensaje positivo, pero tiene que ser una campaña que incluya el Ministerio de Educación, todo lo que es la educación, la salud, las medidas de gobierno, las leyes, Claro, no es solamente para una de estas, no es solamente dar más regulación, no es varios solamente frentes. más caro, más impuestos, tiene que ser una cosa bastante más integral, digamos.
pero realmente es sería muy beneficioso que nosotros sigamos disminuyendo la prevalencia del tabaquismo, porque vamos a tener con eso menos carga de las enfermedades crónicas, de las enfermedades cardiovasculares, no solo del cáncer de pulmón, de otros tipos de cáncer, menos complicaciones con cuadros respiratorios graves. O sea, por donde se le mire, no hay nada beneficioso en fumar o seguir fumando, a nivel personal y a nivel nacional. Ujú. Bien, doctora Laura Mendoza, nuevamente agradecerle por conversar este tema tan relevante, no solamente en Chile, sino alrededor del mundo. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. De nada, muchas Hasta gracias. luego, buenas tardes.